עושה שלום במרומיו. Shabbat Shalom. Todos queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos una vez más a esta su congregación, la Nueva Jerusalén. Saludos para nuestro More Yari Ben Dayan, allá en los Estados Unidos. Lo bendecimos, le decimos de todo corazón que lo amamos, también lo extrañamos, acá su congregación, sus alumnos, sus pupilos, More, le mandamos saludos, bienestar, paz a todos, usted y los sobrinos que están allá, y a todos los amigos que nos ven, nos escuchan a través de esta plataforma de YouTube. Sean ustedes bienvenidos, saludados, bendecidos una vez más en este santo Shabbat. Nosotros estamos en la parashá número 20. Parashá número 20. Para nuestro More, como ya está medio hablando inglés, More, parashá number 20. Title. Sí, ya está hablando inglés. Título de esta parashá: Tet Sabe, T-E-T-S-A-B, ventilación E. Tet Sabe. Tet Sabe. Tet Sabe. ¿Qué significa Tet Sabe? Mandarás. No, mandarina, no diga eso porque hay muchos que pueden de las orejas. Bueno, yo me abstengo de hacer un comentario más, porque estoy prohibido hacer así. Yes. Ok, esta parashá empieza en Shemot, Éxodo. Shemot es el libro de Éxodo, capítulo 27, versículo 20 a Shemot, Éxodo, capítulo 30, versículo 10. Éxodo 27, 20 a Éxodo 30, 10. En la Haftará tenemos la lectura del profeta Ezequiel, capítulo 43, versos 10 al 27. Ezequiel 43, 10 al 27. En el Brit Hadashah, o pacto renovado, tenemos la lectura de Lucas 18, 15, Hebreos, Lucas 18, 15, Hebreos 4, 16 y Primera de Pedro 1, 2. Primera de Pedro 1, 2. La parashá Tetzaveh comienza con el mandamiento de encender la menorá. La menorá, esta es la menorá, Yosef, que es la lámpara eterna en la tienda de reunión, que es lo que nosotros conocemos. En la Reina Valera está como tabernáculo, nosotros le decimos Mishkan, y continúa con los preparativos para la construcción del tabernáculo. Describe los componentes de las vestiduras sacerdotales
y su ritual de santificación, así como otros elementos tales como el aceite de la unción, el incienso y el altar. En esencia, cada tema de esta parashá se conecta con una o más enseñanzas de Yahshua, y una de estas es el mandamiento de encender la lámpara, que se conecta con Mateo 5:14, Mateo 5:14, que dice: ustedes son la luz del mundo. Y el verso 16 dice: asimismo, dejen que su luz alumbre delante de la gente, de manera que puedan ver las buenas obras que hacen y alaben a su Padre que está en los cielos. ¿A qué luz se refiere? A nuestras buenas obras, obras de sedacá, obras de amor, obras de generosidad, de ayuda, de consejo santo y también de buenas decisiones. Vamos a analizar brevemente algunos de estos elementos que están en la parashá. Tenemos como primero de ellos el aceite de la unción. Y escriban: aceite de la unción. La descripción del aceite de la unción también es significativa para nosotros como discípulos. Nosotros como discípulos y a otros como creyentes, ya que la palabra Mashiach, Mesías, significa ungido, ungido con aceite, porque la historia nos enseña que los sacerdotes paganos se untaban ciertos aceites, sebos y grasas. De ahí que vemos nosotros, como decía el Roe, una gran diferencia de un pueblo diferente. Y esta acción de ungir, derramar aceite en la cabeza o aplicarlo en ciertas partes del cuerpo, era para designar a alguien para un cargo importante y central, como el nombramiento, el encargo al sumo sacerdote, a un rey o a un profeta. En el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos del 1 al 17, Yohanan el inmersor, llamado en las Biblias hispanoamericanas Juan el Bautista, Mateo 3, versículos del 1 al 17, dice lo siguiente. Dice que Yahshua bautizará con el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y con fuego. Así lo dijo Juan, Yohanan: detrás de mí viene uno que era antes de mí, y él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Así lo dijo. Pero este pasaje no dice que Yahshua bautice con agua y fuego, sino con el Espíritu Santo y con fuego. No vamos a
pensar o a creer, podemos por eso pensar o creer equivocadamente, que Yahshua tenía en una mano una jarra de agua y en otra mano tenía una antorcha y ambos elementos usaba y bautizaba al discípulo. No. Está diciendo bien claro y entendamos que Yahshua bautiza con agua a través de un ministro y él bautiza con el Espíritu Santo. No el ministro, ya Yahshua, como sumo sacerdote. En este contexto, el bautismo con agua es un acto realizado por un sacerdote para purificar a un hombre después de haber hecho teshuvá, después de haberse arrepentido de sus pecados. Ahora yo pregunto, Yohanan el inmersor, Juan el Bautista, ¿fue un hombre que salió al desierto a predicar, arrepiéntanse, o él fue un sacerdote? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? Yohanan fue un hombre que le dijo al Espíritu Santo, sal al desierto y predica. O Yohanan también era un sacerdote. ¿De dónde venía su sacerdocio? Era hijo del sacerdote. ¿De quién? No, de Cana. No. Juan fue hijo de Zacarías. Zacarías fue sacerdote. No, Juan el inmersor. Estoy hablando de Juan el inmersor. Usted no me ha escuchado, me está oyendo, pero no me está escuchando. Exactamente. Zacarías casado con Elizabeth o Elisheva, en hebreo, prima de Miriam, o la que la humanidad conoce como María. Ahora sí nos ubicamos. Entonces, Yohanan, hijo de Zacarías, asumió el sacerdocio por ley, porque era la ley de Israel, que el hijo le sucediera en el sacerdocio al padre. Murió Zacarías y Juan, Yohanan, asumió el sacerdocio. Obviamente que no ejerció el sacerdocio dentro del templo, porque ya los sacerdotes del templo estaban corrompidos. Desde el sumo sacerdote hasta el más pequeño de todos los sacerdotes en el templo ya estaban corrompidos. Estaban corrompidos por los romanos, porque Anás y Caifás fueron puestos por los romanos, no fueron puestos por ellos, no fueron puestos como correspondían por ser descendientes de Aarón. Anás y Caifás no fueron descendientes de Aarón, fueron puestos a dedo y con billetes, con monedas, compraron el puesto, el cargo. Entonces, muchos sacerdotes y levitas salieron de ese templo y se fueron a las cuevas de Qumran, las famosas cuevas de Qumran, y eso es otro capítulo y es otra historia muy interesante. Pero repito, eso es otra historia. Pero Yohanan fue sacerdote. Yohanan como sacerdote, y entendemos en este momento que dentro de la esfera espiritual, si bien es cierto, no era el sumo sacerdote, el Kohen Agadol, pero dentro de la esfera espiritual, Yahweh permitió, Yahweh decidió que Yohanan fuese un sumo sacerdote en ese momento, en ese tiempo, por así decirlo, porque solo el sacerdote podía bautizar y solo el sacerdote podía enseñar, llamar al arrepentimiento. Un sacerdote, un sumo sacerdote
Era el que intercedía por el pueblo. Recordemos bien, como nos ha enseñado el More, las leyes del templo. Y en las leyes del templo solo el Kohen Agatol era el que enseñaba. Era el que intercedía entre Yahweh y los hombres para el perdón de los pecados. Yohanan no hizo sacrificio de animal, pero Yohanan bautizó con el agua para arrepentimiento de pecados. Ahora sí, ¿estamos bien? Amén. Amén. Por supuesto que sí. Yohanan fue hijo del sacerdote Zacarías, quien en su turno, y después también me vayan a decir, no, pues Zacarías fue sacerdote nomás. No, todos los sacerdotes tenían un turno para ser sumo sacerdote en su turno. Y en el turno de Zacarías es cuando el ángel se le aparece y le habla que va a ser padre de Yohanan. En ese momento era sumo sacerdote. Él recibió la noticia en ese momento como su sumo sacerdote, y en ese momento estaban con la unción del sumo sacerdote y con la promesa ya espiritual, porque va y busca a su esposa viejita también, ¿ya? Igual que Abraham y Sara tuvieron relaciones, y Elizabeth de Sheba concibió a Yohanan. Amén. Y el fuego, porque estamos hablando de agua, ya el agua es para arrepentimiento de pecados. Es un ritual de purificación cuando el pecador se arrepiente. El fuego puede ser interpretado como una imagen de juicio. Cuando hay el fuego de Dios, tenemos nosotros que pensar que es una imagen de juicio. Por eso es que en el Apocalipsis, el libro de Revelaciones, nos dice que al final de los tiempos va a haber fuego. El cielo, la tierra, los elementos van a ser consumidos por el fuego. ¿Por qué? Porque hay juicio divino. Y el Espíritu Santo, como la presencia, contrario de Bereshit. Sí, Bereshit fue agua, la creación. La nueva creación va a ser con fuego. Para purificar. Fuego de juicio y de purificación. Porque el fuego tiene las dos significancias, o los dos significados. Amén. Juicio y purificación. Amén. Y el Espíritu Santo, porque somos bautizados en el Espíritu Santo, en Ruach Kodesh, como la presencia y el poder de Yahweh. ¿Cómo tú sabes que tienes el Ruach Kodesh? Porque vas a tener la presencia y el poder. El poder. Como decía en Ruach, como decía en antes, a través de su siervo. ¿Cómo podemos adquirir el Espíritu Santo? Por la obediencia. Amén. Yo no puedo tener poder, manifestar poder, tener la presencia del Espíritu Santo en mí, si yo no soy obediente. Así es. Cuando soy obediente, en mí está la presencia. El enemigo no huye de mí porque yo soy de carne, hueso, soy un ser humano. El enemigo huye porque la presencia del Todopoderoso y su poder están en mí. Amén. Otro elemento, anote, el altar. El altar. El altar era un lugar sagrado. Por eso en oración le dije, para que hermanos tengamos cada vez más conocimiento y más conciencia de los elementos del Mishkan, de los elementos que componen el Mishkan. El altar, un lugar sagrado,
Este es un lugar santo, este es un lugar santo, lugares sagrados en el templo de Jerusalén, Por eso están las cortinas. donde se ofrecían sacrificios y ofrendas al Eterno. No era solo un lugar para adorar a Elohim, sino que también era un lugar para expresar reverencia y gratitud por todo lo que Él nos da. Y en eso quiero ser enfático hoy. Hermanos, nos falta temor y reverencia en esta asamblea. Nos falta temor y reverencia en esta casa, en este Mishkan. Pensamos que es un lugar de reunión común y corriente. Social. Pensamos que es un lugar en que socialmente nos reunimos. Como decimos los docentes, una reunión de socialización. Socializamos temas de nuestro oficio, de nuestra profesión, de nuestras vidas, de lo que nos pasa, nos depara. Pero no, hermanos queridos, es algo mucho más, porque es un lugar sagrado, donde la presencia y el poder del Eterno, nuestro Elohim, Yahweh de Sebaot, bendito sea su nombre, está. Aleluya. Está. Ayer el Roe vino, subió y dijo, siento una presencia. Yo a mi mamá también le he dicho, mamá, cada vez que subo acá, cada vez que yo entro aquí a limpiar, siento algo diferente. No se puede narrar, no se puede explicar, hermanos, en palabras. Indescriptible. Sí, lo que aquí se siente. Lo que Se siente respeto. Así es. Respeto. El altar es un lugar de encuentro. Si quieres subrayarlo, el altar es un lugar de encuentro entre el Altísimo y su pueblo, donde se realizaba la reconciliación entre el Creador y sus hijos. Por eso tenemos que venir al altar, aquí el altar de las ofrendas, a reconciliarnos a través de la oración, de la humillación, de la teshuvá, del arrepentimiento, a reconciliarnos con nuestro Creador. ¿Para qué? Para volver a ser ejad, para volver a ser uno, para volver a tener lo que se decía en idioma griego, koinonia, ¿verdad? Unión. Claro. Unidad. Cuando éramos cristianos, los cristianos nos enseñaban la palabra griega koinonia. Otra y termina en D. Pero hoy es la palabra ejad, E-J-A-D, ejad, que significa unión, unidad, uno. Por eso Yahshua dice, yo y el Padre uno somos. Y en el Shema decimos, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. No hay más Elohim. No hay más. Y eso es lo que hacemos, y eso es lo que Él quiere que hagamos aquí en el altar. Reconciliarnos con Él para volver a ser Echad, para volver a ser unión, para volver a ser uno con Él, como Yahshua era uno con Él. Amén. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. En el altar es un signo de la misericordia y el perdón del Todopoderoso. Pregunto, ¿el altar es santo? Amén. ¿Qué tan santo es el altar? La respuesta está en Éxodo capítulo 29, versículo 37. ¿Tú quieres saber si el altar es santo y qué tan santo es? Entonces, aquí está la respuesta. Éxodo capítulo 29, verso 37. Entonces el altar será santísimo, y todo lo que lo tocare será
Consagrado. santificado Consagrado. Sagrado. o consagrado. Todo. Me gusta esta versión que dice, y todo lo que lo tocare será santificado. Acá dice sagradísimo. Sagradísimo, claro. Sagradísimo, santísimo. O si no. Entonces, hermano, cada vez que ustedes vienen acá, hermanas amadas, a hacer una abodá, un servicio de coparticipar en la consagración de la cena del Shabbat, ¿sí? Ustedes, como diría el chavo, sin querer queriendo, se consagran, porque vienen a un lugar santo, a hacer un oficio santo. Y en el momento que el sacerdote santifica el pan y el vino, ustedes al tocar esas bandejas son también santificadas. Aleluya. Aleluya. ¿Ustedes sabían eso? Ah, eso ha sido. No, yo creo que se lo sabía, pero no le ponían la importancia. Eso es verdad, eso es verdad, pastor. Así es. Es verdad. ¿Por qué? Porque estábamos en una especie de desconocimiento, una especie de indiferencia por la falta de reverencia a las cosas santas de la alma fina. Ahora que tú sabes que se necesita reverencia en las cosas de Él, ya tú me imagino que buscarás, lo comprenderás y buscarás estar santificado. amén. I understand. Ok. Otro elemento, la vestimenta sacerdotal. Vestimenta sacerdotal. La Torá describe en esta parashá con todo lujo de detalle las vestiduras sacerdotales. Los materiales como el oro y 12 piedras, 12 gemas preciosas que representaban las 12 tribus de Israel. Pero más allá de los materiales, su colocación es especialmente significativa. Éxodo capítulo 28 versos 29 y 30 dice, y repito, Éxodo 28, 29 y 30 dice, estarán sobre el corazón de Aarón cuando se presente ante el Adón. Así Aarón llevará constantemente sobre su corazón el juicio del pueblo de Israel ante el Adón. El pectoral debe colocarse sobre el corazón para recordar y juzgar. ¿Recordar qué cosa? Podemos preguntarnos, ¿verdad? Recordar los pecados del pueblo. Y juzgar, ¿qué cosa hay que juzgar? Juzgar la conducta, los actos, las acciones pecaminosas del pueblo. Como talmidim, apóstoles, discípulos de Yahshua, la ubicación de nuestros corazones como talmidim, repito, como discípulos de Yahshua, la ubicación de nuestros corazones es fundamental, ya que se conecta con los dos mandamientos más importantes de la Torá. Pregunto ahora, ¿cuáles son los dos mandamientos más importantes de la Torá? Amarás a Elohim y amarás a tu prójimo. Amén. Yo le iba a preguntar a la hermana Magdalena. Sí. Claro, yo le iba a preguntar a ella para que se lleve un caramelo. Amarás a Yahweh tu Elohim y a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Anota. El corazón es el núcleo de las enseñanzas de Yahshua. El Lef.
L-E-V. L-E-V. Lev, corazón. Es de victoria. El corazón es el núcleo de las enseñanzas de Yahshua. Todas las enseñanzas de Yahshua, Repeat, please, left. repito, Repeat, please, left. repito por tercera vez. El corazón, el Lev humano, el corazón de las personas, es el núcleo de las enseñanzas de Yahshua. La idea de que la coraza cubre el corazón para el juicio nos recuerda cuán importante es el pensamiento de nuestro corazón. Y si quieres, te puedes decir pensamiento del corazón. Que yo pensaba que la mente nomás es la que piensa, ¿no? El corazón también piensa. Así es. Amén. Vayamos a Lucas 18:9 y leamos. A ver, hermana, algún hermano o hermana. Amén. Ya espérate un ratito. Lucas 18:9. Ya. Ya, lea por A favor. unos que confiaban en sí mismos como que eran justos y menospreciaban a los demás, les digo esta parábola. Hasta ahí no va. Sí. Y la parábola. Diga la parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo se puso de pie y empezó a orar en silencio. De esta manera: Elohim, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano de pie, a cierta distancia, no quería ni alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Elohim, ten piedad de mí, que soy pecador. Amén. Aquí vemos, hermanos, dos hombres. Dos tefilá, dos oraciones. Y dice ahí, la hermana acaba de leer, que el fariseo oraba en silencio. Esa oración era en su mente. Muda. Y ahí también en su corazón. Y ya vamos a seguir bien. Entonces, aquí Yahshua describe a un hombre, a fariseo, que confía en su propia justicia y cree, y subraya ese cree, seguir correctamente la voluntad del Eterno. En tanto que también describe a otro hombre, un recaudador de impuestos, que sabe, y si quieres tacha ahí, subraya ahí, sabe que está equivocado y que no vive conforme a la voluntad de Elohim. Le da hasta vergüenza alzar sus ojos al cielo. El uno creía, y aquí vamos a ver el sinónimo, porque no todo el que cree es creer. Creía, suponía, imaginaba estar haciendo lo correcto. El otro sabía que no lo hacía. El uno opinaba que vivía conforme a la voluntad del Eterno. El otro reconocía que no estaba haciendo la voluntad del Eterno. ¿Y cuál es la voluntad del Eterno? Hermano, ¿cuál es la voluntad de Elohim? Obedezca su palabra. Obedezcamos su palabra. ¿Qué otro más? A ver, Eliyahu, ¿cuál es la voluntad de Elohim? Vivamos en santidad. Que vivamos en santidad. Sí, usted, su opinión. Vivir apartado para él. Vivir apartado por la hermana Yanet. ¿Cuál es la voluntad de Elohim? Obedecer su mandamiento. Mariusi, ¿cuál es la voluntad de Elohim? La humildad, la reconocer. Mariusi. Sí,
humilde, obedecer su palabra. Ser humilde, obedecer su Ser palabra. hacedor de su palabra. Ser hacedor de su palabra. Hermana, me iba a decir Jocelyn. Mami iba a decir yo, ¿cómo se me ocurrió ese nombre? Jocelyn, ¿cuál crees tú que sea la voluntad de Elohim? Ser obediente también, sí. Hermana Shoshana, ¿cuál es la voluntad de Elohim? Que lo conozcamos. Gabrielito, ¿cuál crees tú que sea la voluntad de Yahweh? Adorarlo, muy buena respuesta. Una muy buena. Jeremías, obedecer sus mandamientos. Hermana Datia, ser grato, ser agradecido. Bueno, yo les puedo decir en términos generales que sí, esa puede ser la respuesta. Pero ¿quieres tú saber cuál es la voluntad de Dios? Vámonos a Zacarías. Anota, Zacarías capítulo 7, versos 9 y 10. Zacarías 7, versos 9 y 10. ¿Qué dice? Zacarías 7, pero yo voy a darte la respuesta. Yo solamente anota Zacarías 7, 9, 10. Dice, esto es lo que dijo Adonai Elión, el Señor Todopoderoso. Administra la verdadera justicia. Muestre misericordia y compasión unos a otros. No opriman a la viuda, ni al huérfano, ni al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Piensa en su corazón. Esta es la perfecta voluntad de Yahweh. Piensa en su corazón. Shabbat Shalom. Aleluya.